Bueno, preciosos, como ya saben, lo primero que hay que hacer es comprar los tiquetes. Una vez comprados los tiquetes, 24 horas antes del vuelo hay que hacer el check-in. Luego de que hayan comprado el tiquete, lo que hay que hacer es dirigirse a la página oficial de la aerolínea, en este caso es Satena, porque voy a viajar por Satena. Y hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, hay que descargar la aplicación Corona App y de ahí solicitar el código QR para poderse movilizar y poder acceder al aeropuerto, para que usted no tenga ningún inconveniente, que gana, usted tiene COVID o no tiene COVID, ¿sí? Lo segundo que hay que hacer es hacer el check-in. El check-in por la página, en las páginas oficiales, pues en este caso es Atena, acá está resaltadito. Le damos en check-in y nos toca llenar este protocolo de control y prevención, que son unas preguntas básicas sobre el COVID, si usted ha tenido o no ha tenido, si ha presentado síntomas o no. Entonces, bueno, escribimos normal la información. El número del vuelo es este, ¿listo? Buscamos el vuelo, respondemos la pregunta, que si he presentado algún síntoma asociado al coronavirus, le digo que no, que si he estado cerca de personas que hayan tenido el COVID, tampoco, que si he presentado los síntomas, tampoco, que si me han diagnosticado de COVID, tampoco, que si en la anterior dije que no, pues obviamente aquí debo responder que no aplica, pues no me aplica la siguiente pregunta. Le damos aquí en ley de tratamiento de datos, le digo que no soy un robot y le digo que enviar. El sistema ya registra la información y me manda ya a hacer el check-in como tal. Pide el código de la reserva. Lo copio, lo pego, coloco mis apellidos. Si tienen ñ, sus apellidos no coloquen la ñ porque no me los va a recibir. Le digo comenzar web check-in. Ya me manda el itinerario, me dice la fecha en la que voy a viajar. Seleccionamos la información donde me dice el nombre y me dice el estado. Le doy continuar. Una vez continuado, ya me piden los datos míos de pasajero, pues mis nombres que ya están, datos personales, de fecha de nacimiento, eso no hay que modificar. Ah, bueno, aquí en nacionalidad hay que colocarle colombiana, porque no está. Le decimos guardar esa información y le damos a aceptar los términos y condiciones. Y le damos aquí donde dice continuar. Y llegamos a la parte más importante, que son los asientos. Sí, señor. Usted tiene que elegir en qué parte del avión se quiere sentar. Si quiere sentar en la mitad, o si quiere sentar al lado de una ala, o si quiere sentar en la cola, o si quiere sentar adelante. A mí me encanta sentarme al lado de una ventana porque es bueno usted ver los atardeceres, es bueno ver usted las nubes, y qué bonito que usted lo pueda hacer al lado de la ventana, al lado de la ventana. Los azulitos son los que yo vaya a seleccionar. Por ejemplo, me pone azulito el que yo quiera seleccionar. Si están en blanquito, cree que están disponibles. Y si está en cafecito, me dice que no está disponible. Estos de aquí no están disponibles. O sea, ya los ocuparon. Siempre me gusta estar en esta sección entre el 6 y el 7, que es un poquito atrasito de las alas del avión. Una vez seleccionada la silla, le digo continuar. Y bueno, preciosos, este es el momento para que me sigas en Instagram como @andretorres15 y para que te suscribas acá en mi canal, active la campanita para más videos y más notificaciones. Ya seleccioné la del vuelo entre Florencia a Bogotá. Me toca ahorita del vuelo de Bogotá a Medellín. Entonces vamos a seleccionar, uy, vea. Mire la diferencia, que en este vuelo ya hay seleccionados todos esticos de acá, no me deja, me sale este circulito con rojo de que ya están ocupados, para la 10C. Y le digo continuar, decir que acabo de hacer el check-in de los dos vuelos, el de Florencia a Bogotá y el de Bogotá a Medellín. Una vez confirmado, por favor, le dicen imprimir tarjeta de embarque. Y él me va a abrir aquí como que la tarjetica. Esto usted lo puede llevar si quiere en el celular. Este código es para acá, cuando usted va a pasar ya la sala de abordaje, entonces le colocan este código en muchas ocasiones. Y le doy continuar, continuar. Y ya quedó terminado mi check-in, señores. Ese es el check-in, así de facilito hay que hacerlo.
no es nada más. Lo único que me falta hacer es registrarme, sacar el código UQ de movilidad de Corona App y listo. Estar 2 horas en el aeropuerto aquí en Florencia. Claro está que este de Florencia no es tan concurrido, entonces no hay que hacer esas filotas. Pero en el de Bogotá sí me toca correr rapidito porque como hay muy corto tiempo, pues entre el abordaje sí me toca ir muy rapidito. En el caso mío, que no llevo maleta, no voy a meter maleta a bodega, sino solamente la maleta de mano. Entonces debo de estar 45 minutos antes, esa es la fecha límite, 45 minutos antes. Si usted va a llevar su bolso atrás en bodega, tiene que estar 1 hora antes. Bueno, preciosos, luego les sigo contando cómo va el proceso, cómo nos va en la ida, cómo es la llegada, cómo es la etiqueteada y todo eso para que estén atentos.